primer episodio oficial de la cuarta temporada de Al otro lado del micrófono y sobre todo primer episodio de opinión, hoy enfocado a la grabación o mejor dicho publicación de podcast durante el mes de agosto. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Bienvenida o bienvenido a tu ración de metapodcasting diaria al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero hablaros del mes de agosto y de su relación en cuanto al podcasting, al menos en España. Y es que aquí en nuestro país el mes por excelencia para cogernos vacaciones es agosto. Últimamente quizás no tanto, ya nos repartimos más entre junio, julio y agosto y algunas personas también en septiembre y sobre todo también muchas personas es su mayor pico de trabajo. Hay personas que concentran toda su actividad laboral en estos 3 o 4 meses y no tienen tiempo para escuchar podcasts ni para grabarlos, pero bueno, ahora veremos a qué me refiero. Recordemos también que España no es todo el mundo. Pero, sin embargo, los podcasts españoles sí que se escuchan a lo largo de todo el mundo. Compartimos idioma con medio continente, en el caso de Latinoamérica, y con un montón más de personas que han emigrado fuera de nuestro país que quizás no están de vacaciones como sí que estamos nosotros durante este mes. También, como decía antes, la época de vacaciones para algunos es la época de más trabajo para otros. Y esto a lo mejor influye también que no todo el mundo consume tantos podcasts porque sus rutinas se ven afectadas, como pasó hace ya un par de años cuando nos confinaron a todos en casa. Pero bueno, el 1 de agosto lancé un tuit recordando un lema que año tras año lanza iSunshade en este mes para recordarnos que no todos los podcasters deberíamos parar, cogernos vacaciones podcastiles en cuanto a la publicación de nuestros podcasts. Perdón. En cuanto a la publicación de nuestros podcasts, y el tuit decía lo siguiente: que levante la mano quien no haga parón veraniego y haya publicado o vaya a publicar episodio en estos días. Recordemos que agosto, gracias a que otros podcasts sí que hacen parón, es muy buena época para buscar nuevos oyentes. Como bien dice iSunshade, podcaster graba en agosto. Y a este tuit, que la verdad que lancé un poquito a globo sonda para motivar un poquito que la gente publicase en agosto, para que los oyentes no se queden, y sobre todo yo no me quede sin nuevos podcasts que escuchar, tuvo bastante buena acogida y me sirvió como excusa perfecta para este episodio. Vamos a analizar cuáles fueron las respuestas de los podcasts y los podcasters que me siguen en esta red social y luego os voy a dar mi opinión respecto al tema de publicar o grabar, que parece lo mismo pero no lo es, podcast durante este mes. Los primeros en contestar fueron los compañeros de El Chipquiátrico. Recordemos que es un podcast que acaba de empezar hace muy poquito y decía lo siguiente: sería muy de nuestro estilo empezar el podcast y descansar tras las primeras sesiones. Pero mira, no. Seguiremos al pie del cañón mientras el calor lo permita y nos queden cervezas en la nevera. iSunshade dice que se nos queda Australia sin episodios. Efectivamente, recordemos que sí, que es verano en el hemisferio norte, pero no así en el hemisferio sur. Ojo. Daniel Sanz levantaba la mano indicando que él sigue grabando durante este mes, al igual que Yoyo Fernando, que decía yo sigo grabando. La canastilla de mamá dice yo ahora me pongo a grabar. David Bernat dice yo seguiré con Ocio 2.0 aunque no a diario, iré subiendo conforme pueda grabar. Sayonara Baby dice yo no hago parón, acabo de empezar. Gorka Artaza dice hacer parón y publicar algún episodio cuenta. En A la velocidad absurda vamos a hacer un especial de verano. ¿En qué tiene que ver? Sale hoy la Summer Edition y en El Contestador espero que salga episodio esta semana, pero estoy de parón. Ya lo veo, sí. Lucía Arana dice derecho y animales no para porque el maltrato animal nunca se detiene. Además, me da mucha rabia quedarme sin mis podcasts favoritos en verano y no quiero hacer lo mismo a nuestra comunidad. Brody de Japonizados Podcast dice de momento está siendo la primera vez que estamos haciendo un parón de 2 meses, pero el segundo mes es agosto y ya estamos pensando en algo. Javier Moñino dice en fase 24 ya tenemos un especial Tolkien grabado que saldrá en unos días y posiblemente caiga alguna otra cosa más antes del inicio oficial de nuestra tercera temporada en septiembre. Vamos a cargar más respuestas. Samuel Ibón dice nosotros sí vamos a parar en Show Me Now y finalmente vamos del tirón durante todo el mes con Her to OK.
Alerta Radio Podcast dice: esperando con ansiedad un cable y mientras tanto recogiendo sonidos y documentación de esa que archivas y luego desechas o no sabes para qué era, pero locutar y publicar va a ser que no. Vamos a ver, tenemos a Fran Blanco que dice: en tecnología sacaremos cosas. Juan María Arenas dice: y también es buena época para morir de deshidratación mientras grabas sin poder poner el ventilador. Lo del aire acondicionado en la habitación es algo de gente de mucha pasta y esa gente se lo puede permitir y esa gente se puede permitir hasta uno silencioso. Bueno, aquí ya también mete un poquito a colación la temática de su red de podcasts, pero bueno. David Santos dice: yo de 3 podcasts que tengo grabaré solo episodios de uno de ellos, los otros 2 necesitan parar y reinventarse. Elvira Fernández dice: yo no paro de grabar, pero sí de publicar, preparando la 3ª temporada de Atención Selectiva, me aplaudo a mí misma. Silvi49 dice: en Bibliocracia publicamos hace 3 días y aún pendientes el de las recomendaciones de verano, #aquí grabamos. Podcaster al desnudo directamente nos enlaza un tuit de unos minutos antes del mío y dice: lunes caluroso, lunes de agosto, lunes de verano, lunes de podcasting. Traemos la entrevista que realizamos a El Recuento en relación a sus podcasts El Recuento Musical. 3for All Podcast dice: nosotros seguimos todo el verano. La Picaeta dice: nosotros ayer publicamos el Summer Special, con eso te lo digo todo. Fantasy Factory también levanta la manita. Breaking Freak dice: nosotros posiblemente sí saquemos un especial de verano. Tirar del Cable Podcast dice: hola, aquí unos que pringamos full agosto. Freak and Films dice: siempre en la trinchera, puño arriba. Roma Eterna Podcast dice: aquí otro que va a publicar en agosto con más frecuencia que en horario normal. La Experiencia Podcast dice: aquí no se para. Teca Porter, Elia levanta la manita indicando que ella tampoco para. Mochileros Podcast, Hugo, dice: pues el domingo se cumplirán 5 años sin parar. No paro porque es la mejor época para sugerir rutas y justamente en agosto se suele dar la particularidad de que es de los meses con mayor tasa de audiencia de todo el año. Buena senda, #tropa. El Palacio Enano Podcast dice: en el Palacio Enano hacemos el parón en enero porque empezamos a emitir a principios de febrero. No sé si habrá más podcasts como el nuestro en este aspecto. Osera Radio dice: nosotros no buscamos nuevos oyentes porque, aunque son bienvenidos, porque tenemos a los mejores oyentes del mundo. Pero sí, grabaremos el lunes 8 para subirlo el día 9. Los archivos secretos del Dr. Orlov dice: episodio subido a los 5 minutos del 1 de agosto. Nuestros oyentes son Jennifer López y nosotros somos su Ben Affleck. Bueno, ese chiste demasiado temporal, por así decirlo, pero bueno, ahí queda todas estas opiniones de gente que no solamente no para de grabar, sino que no para de publicar incluso. Y es que esto, claro, también depende del tipo de podcast, y aquí ya va mi episodio de opinión. No solamente depende del tipo de podcast que tengas. Lo he dividido, digamos, en 2 ramas. Un podcast patrocinado, un podcast empresarial o un podcast completamente amateur. Porque puede ser que sea un podcast amateur, pero que esté patrocinado, o que sea un podcast empresarial y que esté patrocinado o no. Ambos casos son posibles. En el caso de que sea un podcast patrocinado y que tú ya hayas firmado la publicación de dicho podcast, pues aquí no hay mucho más que hablar. Si tú has firmado que tienes que publicar en agosto, pues es que tienes que publicar en agosto para no incumplir el contrato que ya has firmado, si es que quieres cobrarlo, claro. En cuanto a un podcast empresarial, pues aquí hay que valorar un poco, lógicamente, los recursos de los que dispongas. Si tienes mucha gente de vacaciones y te va a costar sacar tu episodio habitualmente, pues a lo mejor es preferible que la persona que tenga que trabajar durante estos meses o que esté trabajando cuando sea que te toque publicar, se dedique a preparar el siguiente episodio para volver con más fuerza cuando sí que sí esté toda la plantilla disponible para publicar tu podcast al 100%. Si este podcast empresarial, como decía antes, está patrocinado, pues no hay mucha discusión. Tienes que publicarlo sí o sí. Lo tienes que haber preparado antes de quedarte sin la mitad de tu plantilla. En cuanto a los podcasts amateur, aquí hay un cierto dilema, ¿no? Porque claro, todo el mundo quiere descansar, pero luego hay otros que defienden que si esto lo haces por hobby, realmente cuando estás de vacaciones puedes disfrutar de tus hobbies porque tienes más tiempo libre, con lo cual
Puede ser que sea realmente preferible que grabes, aunque sea agosto, porque lo estás disfrutando, o por el contrario, que este hobby ya te haya comido tanto tiempo a lo largo del año que lo que necesites es descansar de tu hobby en estas vacaciones. Pero bueno, luego también se da el hecho de la periodicidad de tu podcast. Si es un podcast diario, yo creo que es vital hacer un parón durante, no voy a decir el verano, pero sí de vez en cuando. Yo tengo ciertos parones a lo largo del año. El más grande es el de verano, que son mes y medio, casi 2 meses. En Navidades, que paro 15 días, y luego en Semana Santa, que es otra semana, más luego los festivos. Pero bueno, hablo del podcast diario porque es el que más me salpica a mí. Yo necesito parar porque el trabajo que lleva un podcast diario, no solamente a la hora de grabar, sino a la hora de preparar todo, pues me come muchísimo tiempo, y aunque tuviera una recompensa económica, digamos que mi sueldo dependiera de ello, yo creo que pararía de publicar podcast. Ojo, como os dije en el capítulo de ayer, no he parado de trabajar durante estos 2 meses. Al contrario, lo que he hecho es apretar mucho más las tuercas para preparar todo el contenido de cara a esta 4ª temporada, pero no he publicado, salvo esos 2 episodios que normalmente publico a lo largo del mes. Suelo publicar siempre un capítulo largo, como en este caso fue el de Normion, a principios de agosto, y luego a lo mejor algún otro esporádico si me apetece o alguien me envía alguna colaboración. Bueno, en fin. Si nuestro podcast es semanal, quizás lo más conveniente es que lo pasemos a quincenal, mensual incluso, lógicamente pues para tomar un poquito de aire, preparar nuevos contenidos de cara a la próxima temporada, y porque, bueno, tampoco viene mal dejar descansar a la audiencia para que de cara a la vuelta veraniega te cojan con más ganas, estén deseosos de escuchar nuevos contenidos. Este año además lo he visto en muchos podcasts, digamos, del ámbito más profesional. El ámbito empresarial lo que ha hecho es pasar los podcasts semanales a quincenales, o los quincenales a mensuales, que es la última opción de la que quiero hablar. En el caso de los podcasts mensuales, yo con Porque Podcast normalmente no solíamos parar hasta los últimos años, porque lo que hacíamos era apretar un poquito más el último sprint final antes de coger las vacaciones, grabar 2 episodios en julio y tener previsto ahí en la recámara el episodio de agosto. Yo creo que no cuesta nada. Y luego además, si publicas mensualmente, en septiembre, pues te apetece volver a reunirte con tus compañeros para volver a retomar estas grabaciones. Luego también tenemos el hecho de hacer un especial veraniego. Puede ser que tu podcast sea diario, semanal, mensual, patrocinado, empresarial, amateur, en fin, de cualquier tipo, pero que hagas estas vacaciones sí o sí, pero que guardes ahí un episodio especial verano donde hagas algo especial, pues ya sea una recopilación de los temas que has tratado en la temporada que ha finalizado, ya sea que hagas algo un poquito más lúdico, que te reúnas en persona con todos tus compañeros y celebres la temporada, que hagas un capítulo en la playa, en el río, en el sitio donde estés de vacaciones, en fin, esto ya lo que se os ocurra, lo que os dé la imaginación. Pero como veis, hay muchas excusas para no parar de publicar podcast en verano. Luego ya el tema de preparar o digamos darle una vuelta de tuerca para ver qué nuevos contenidos o qué nuevas ideas se te ocurren para tu podcast y la nueva temporada. Yo creo que esto es algo que todos tenemos en mente, que aunque desconectemos en esa semana o 15 días que estemos fuera de casa, siempre hay un pequeño reducto en nuestra cabeza que nos hace pensar en nuestro proyecto para ver cómo podemos mejorarlo. Pero bueno, esto ya es mi opinión. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que hayan grabado o publicado durante el mes de agosto, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Vuelven los lunes podcasteros. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.